Bienvenidos una vez más a esta entrevista de rugbychile.cl. Esta vez estamos con Pablo Lemoine, el entrenador de los Cóndores, que ya nos llegó de manera en off, por fuera, de que era una entrevista media cábala de lo que ha sido el proceso. Bueno, darte la bienvenida, Pablo, agradecer también este tiempo y preguntarte cómo ha estado este periodo post lo que fue la clasificación al Mundial. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, habíamos hecho el año pasado después de la clasificatoria, así que sí, era un poco cábala. El año pasado, no, perdón, la clasificación pasada, así que ahora nada, había que repetir. Las cosas buenas hay que repetirlas. Y bueno, y cómo estuvieron las semanas, la verdad que muy intensas, siguen siendo muy intensas, con todo este surgimiento de la ventana, este partido contra un Tiger 1 en Europa, todo lo que conlleva eso. La verdad que nos ha presionado bastante. También cosas que no se ven, pero empezamos con la preparación del seleccionado M20 para la Copa del Mundo, del Challenger Mundial que vamos a tener el año que viene. Son todas cosas que indirectamente influyen en Cóndores muchísimo, porque nosotros queremos siempre los mejores programas para todos. Entonces, hoy estamos en una planificación general que la verdad que lleva muchísimo tiempo, cuando uno está un poco cansado y un poco, que aflojó un poco después de ese partido, pero que en definitiva es como que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay uno que está esperando así con un dedo en un botón, clasificar, se hacen así, apretan un mail y vienen 200 obligaciones inmediatas. Entonces, bueno, acá estamos trabajando, creo que la federación está mucho más experiente, tiene mucha más capacidad de afrontar este tipo de competencias. Después de lo que fue el Mundial pasado, nos preparó muy bien. Felipe Romero y todo su liderazgo en las diferentes áreas me parece que están haciendo un impacto grande y bueno, la federación creo que tiene una mejor estructura administrativa y gerencial y operativa. Entonces, bueno, todo se hace más fácil. Bueno, antes de entrar en la actualidad de los Cóndores, queríamos echar un poquito atrás el tiempo. Y en 2023, justamente cuando pensábamos la posibilidad de clasificar a un mundial, también abordamos un poco los desafíos que eran los que tenía el rugby chileno. Y entre ellos, una de las cosas que nos señalabas era la importancia de cambiar la mentalidad en el rugby chileno, la importancia de cambiar la impronta de un rugby muy social, de un rugby que era de cuando puedo, entreno, de cuando puedo, estoy para mi club. Hoy en día, ya 7 años de tu llegada al rugby chileno, de 7 años ya en la dirección de los Cóndores, ¿cómo crees que ha cambiado esa mentalidad y si es que ha cambiado justamente? Bueno, yo no sé si es mentalidad o personalmente si yo lo veía como una mentalidad, pero a veces puede ser una idiosincrasia de, que se había instalado o a veces más los liderazgos, ¿no? Y bueno, y hay liderazgos más conformistas, menos conformistas y a veces hay liderazgos que generan una media, porque a veces funcionan y hay cosas que funcionan, entonces todo el mundo las entiende como que son las cosas que hay que hacer. En mi cuestionamiento a eso o a mi percepción de eso era que creo que siempre hay una oportunidad de mejora, siempre hay algo mejor a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que a veces hay que ir a buscarlo, hay que ir hasta la esquina y yo veía que a veces había muchas áreas en el rugby chileno que habían oportunidades pero que preferían conformarse con lo que uno tenía. Y eso fue, creo que ese desafío lo encararon Cóndores y este grupo en un principio, pero creo que después se fue trasladando a los clubes, se fue trasladando a las asociaciones. Creo que hoy hay un poco mejores estructuras y sobre todo muchísimas más ambiciones a nivel rugby de Chile y con ello proyectos comerciales, proyectos empresariales atrás del rugby de Chile, ¿no? Hablo de todo, ¿no? De los clubes, del seleccionado, de las asociaciones. Hoy hay un rugby a nivel asociación, que era una cosa bastante rara en su momento, porque las asociaciones estaban muy distanciadas del rugby. Hoy tenemos un Intercefar, que hay 400 personas durante 5 o 6 fines de semana al año viajando por Chile y jugando rugby de regiones o de macrozonas. Entonces,
creo que hay un cambio grande en eso. Sí, eso lo veo y es palpable. Después no sé si es mentalidad, idiosincrasia o era la situación que se estaba marcando en ese momento. Pero sí, eso es lo que me pone más contento, la ambición de todos, ¿no? De los jugadores que se la transmitieron a sus clubes y a su comunidad, porque cada club es una comunidad diferente, pero en definitiva todos traccionan en lo mismo, que termina siendo que el rugby chileno crece a todo nivel, ¿no? Del rugby social, el rugby universitario, el rugby de club, el rugby de asociación, y bueno, y creo que la federación crece mucho, eso también es una cosa importante, no solamente su proyecto, sino su presencia en diferentes partes en Chile. Entonces me parece que ahí se ve ese cambio, y la verdad que es lo que me tiene, te diré que de las cosas que me tiene más contentos es esa capacidad de masificación de una idea, de una ambición, como tenemos nosotros como uno de nuestros valores, y bien entendida, ¿no? Ambición bien entendida, ambición asociada a crecimiento. Y ahí papel fundamental lo ha jugado la administración actual, me imagino. Recuerdo entrevistas donde mencionaste que tu permanencia en el proyecto Cóndores también estaba ligada un poco a la gestión que realizaba Christian Rudloff. Me imagino que a ese tipo de liderazgo también te refieres. Sí, sí, yo con el Lulo trabajo ya hace años, nos entendemos bien, tenemos filosofía muy parecida de crecimiento, y creo que una de las cosas muy buenas que ha pasado en este periodo es la gente que entró a trabajar muy cerca del alto rendimiento en un principio, pero cerca de la federación, ¿no? Davor Stangic o Rulo ¿cómo se llama? Sigren, la verdad que ha cumplido un rol, Raúl Sigren ha cumplido un rol muy importante, acercándose al alto rendimiento y dando una estabilidad al alto rendimiento. Jorge Pizarro, Cristian Tirado, toda la gente que trabaja en la parte de infraestructura, toda esa idea del estadio del rugby chileno, las instalaciones, todo eso, hay gente que trabaja atrás, que no se ve, pero que son gente que van construyendo un proyecto Chile Rugby completo, ¿no? No sé, toda la parte administrativa de la federación con clarita la cabeza ¿viste? Y dándole una seriedad a lo que viene, o la parte legal con Gonzalo Troncoso, que es un tipo que nos viene dando un orden en una cantidad de cosas que a veces uno no se da cuenta. La gente ve la cancha, pero para que la cancha llegue hay una cantidad de cosas que tienen que funcionar, que era lo que no funcionaba antes. Que la verdad que ahí es donde muchas veces se vio el mayor de los valores de nuestros jugadores, fue en ese caos que existía en torno al equipo, ¿viste? Y bueno, y eso no se veía, pero tenía un valor muy importante, el saber sobreponerse y sobreponerse y sobreponerse. Nosotros estuvimos, la verdad que gerencialmente muy mal manejados, y por un tiempo muy a campo, ¿viste? Nada funcionaba, y creo que hoy es la gran diferencia, y es la que vamos a utilizar. Esta realidad de hoy es la que vamos a utilizar para crecer, porque es lo que realmente nos interesa, crecer, seguir creciendo, y bueno, y posicionarnos nuevamente en otro escalón, que no sé cuál es, ¿sí? Pero en el 2031 tenemos que tener otro escalón, tenemos que apuntar a otra cosa. Entonces, bueno. Y en esa aventura, en ese aprendizaje, bueno, hito importante la clasificación al Mundial del 2023, y más allá de los resultados, más allá de los números, ¿cuál crees que en ese sentido, desde la cancha ahora, viéndolo, fue el aprendizaje que tuvo la selección y también el rugby chileno? Mira, a mí me parece que el 2023 a nosotros nos dio un empujón grande con la cantidad de responsabilidad que se iban dando, ¿no? Inmediatamente que clasificamos, nos volvimos con el avión lleno de preguntas, ¿no? Porque, honestamente, se dio de una forma muy épica, muy importante, muy impresionante, pero al mismo tiempo, esto que te decía recién, no estábamos preparados organizativamente. Entonces, todo eso generó una cantidad de dudas que creo que nos estabilizamos bien y empezamos a trabajar, y como todas las cosas hasta el día de hoy las hemos sacado con trabajo. ¿Sí? Hemos hecho esfuerzos grandes trabajando y sacándolo adelante, pensando siempre que podemos ser mejores. Creo que lo que más dio la clasificación del 23 y después el Mundial y todo eso es mostrar de que
el rugby en Chile es un deporte importante, que puede ser el segundo deporte más masivo en Chile, colectivo y sobre todo con mayor presencia y con una cantidad de cosas que pueda seguir desarrollándose, porque estamos viendo tal vez el piso, y el piso ya es grande. Entonces cuando algo de ese tipo sucede, me parece que hay que, siempre a mí me gusta ver para adelante, ¿viste? Siempre me gusta ver para adelante y creer que realmente se puede transformar en un deporte masivo, popular y abarcativo. No solo que todo el mundo lo conozca, sino que haya mucha gente que lo practique. Porque lo puede conocer mucha gente, pero si nosotros no vemos reflejado eso en clubes más grandes, con más gente, con mejores campeonatos, todo eso, en definitiva Cóndores tampoco va a recibir la otra parte, ¿no? Vamos a recibir solamente una parte de la masificación, la popularidad, los estadios llenos, eso va a pasar. Pero lo que tenemos que ver es que aparezcan nuevos jugadores, nuevos equipos, que las asociaciones tengan sus propios campeonatos. Creo que ahí es donde está el crecimiento y lo que nos está faltando. Jay, colgándonos un poquito también de la beta mundialista, si bien los resultados no fueron favorables en la experiencia 2023, uno de los objetivos declarados para este 2027 es lograr una victoria. ¿Cuáles son los elementos quizás tanto deportivos como extradeportivos que hoy día son el obstáculo que tiene Chile para poder alcanzar una victoria en una instancia como un mundial? Bueno, nosotros cuando llegamos a jugar contra Japón, que fue el primer partido del 2023, solo habíamos jugado el partido contra Escocia, preparación, el que jugamos en el Santa Laura. El único partido que había tenido un nivel parecido, vamos a decir, por intensidades, por lo que sea. O sea, nosotros habíamos jugado un partido en el cual muchos de los jugadores que jugaron ese partido no estaban en la cancha contra Japón. O sea, había una falta de experiencia tan grande por un tema de que Chile estaba en otro lugar política y organizativamente. O sea, no tuvimos la posibilidad de conectarnos con ese nivel de rugby. Entonces, yo te diría que era casi imposible que se dieran otro tipo de resultados, por un tema de desconocimiento únicamente. Creo que el planteo ahora actual de ganar un partido va por varias razones. No solamente porque Chile ha mejorado y tiene más experiencia en este tipo de partidos, sino también porque hay un nuevo tipo de sorteo, hay 4 países nuevos, hay una posibilidad de quedar en un bombo 3 o en un bombo 4 y encontrarte con un rival ganable. Después, yo qué sé, no pretendo llevar de vuelta a Chile a un mundial diciendo que, bueno, que la obligación es ganar y si no ganamos es un fracaso. Porque la obligación es tener un buen mundial, tratar de clasificar en octavo de final, por supuesto, ganar un partido, quedar en uno de los mejores terceros. Lo entiendo, pero no voy a promover de que el fracaso es no ganar ningún partido. Para mí no lo es. Después hay que ver y la opinión pública y bueno, y dirigencial, comercial, hay una cantidad de áreas que van en torno al equipo, pero en definitiva, ganar o perder y cumplir el proceso de ojalá ganar nuestro primer partido y en estas situaciones, imagínate clasificarse como un mejor tercero, sería un mundo ideal, soñado, y en el cual, bueno, ojalá me toque retirarme así. Bueno, y le da un papel clave a la experiencia, Pablo. Y ahí me queda una pregunta, justo lo teníamos anotado, que hace 3 semanas, con Radio Sonar, señalaste que un porcentaje cercano al 50% de los jugadores que participaron en Francia 2023 ya no van a estar para este periodo, para este 2027. Sí. Pensando en los nuevos jugadores, pensando en las nuevas camadas, ¿cómo se logra imprimir, primero, esta mística, este aprendizaje que se tuvo a lo largo desde tu llegada, y también cómo se logra transmitir lo que está construyendo hoy día Cóndores en la interna? ¿Cómo se gestiona ese proceso? Mira, hay algunas cosas que ya tienen mucho tiempo, que se encargan los líderes, todos los códigos de conducta,
la identidad Cóndores, defender ese decálogo que ellos utilizan como un proceso de alineamiento. Todo eso pertenece a los líderes. Yo lo que hago es ser como una especie de veedor de eso. El día que yo siento que el equipo se está desalineando algunos de estos factores claves que nos han traído hasta acá, por eso son nuestra bitácora de viaje, es eso, es haber seguido determinadas cosas, aunque por momentos era más fácil elegir otro camino, y eso nos trajo hasta acá. Entonces, yo soy el veedor un poco de eso, pero los que la promueven, la cambian, le dan vuelta y le dan una vuelta de rosca a veces porque hay cosas que no se aplican o no funcionan, son los líderes del equipo, y creo que eso son los encargados de alinear nuevos jugadores, jóvenes. Estamos en contacto por un tema de entrenamiento y estar cercanos, estamos en contacto con los jugadores. La gente no se da cuenta, pero la cantidad de partidos que Chile 15 ha jugado en estos últimos años son una cantidad, y muchos de esos hay relación con jugadores que estuvieron ahí, que ya se van interrelacionando en Segnam, y ¿no? Hay como una cadena, o el Seven, que son nuestras plataformas de formación, se va intercalando, ¿no? Chile 15 o Academia Chile Rugby con Academia Segnam y Seven, todo eso hace que los jugadores estén interrelacionándose todo el tiempo. Y bueno, y por eso cuando suben tienen claro lo que tienen que hacer y el rol que tienen que cumplir. Y de hecho, en esa misma línea, recordábamos unas palabras tuyas en la conferencia de prensa después del partido contra los Pumas, donde señalas que la clave está en que nuestros clubes y los torneos que se jueguen en Chile generen mejores jugadores, mejores clubes y procesos en todos los ámbitos. Y en ese sentido, sobre todo pensando en la academia, pensando en Segnam, sobre todo muchos jugadores que hoy en día saltan de las juveniles de sus clubes directamente a Segnam o a la academia, ¿qué tan lejos estamos de poder pensar en que ese rol formador, ese rol nivelador de jugadores, de potenciar las figuras locales, sea el torneo de top 10, la primera división chilena, antes que la academia? ¿Qué tendría que pasar? O quizás el sistema al que tenemos que apostar es distinto. Sí, a ver, lo primero que pasa ahí es que si nosotros apuntaríamos a que solo sacar jugadores del top 10 de Arusa, centralizaríamos el rugby, que es una de las cosas que no queremos. Por eso creamos los cefares, que el año que viene pretendemos llamen centros de rugby, que sean un poco más abarcativos todavía y más yendo a la parte del desarrollo y la construcción de federación en las regiones. Pero sería bastante ilógico pretender de que solo jugadores salgan de las juveniles del top 10, cuando nosotros estamos invirtiendo mucho en traer jugadores de todos lados. Por algo tenemos un chico que viene de Rapa Nui, y otro que viene de Arica, y otro que viene de Iquique, y de donde haya un buen jugador de rugby, hoy por hoy tratamos de darle un programa que lo contenga, que lo potencie, y después, bueno, si tiene que venirse para entrenar a Santiago, que venga a entrenarse a Santiago, y algunos terminan jugando en algún club de top 10, o algunos directamente terminan dentro del sistema jugando en algún seleccionado. Yo creo que no hay que mezclar el rol que tienen los clubes, que es un rol formativo y un rol de creador de comunidad y de desarrollo de talentos y de captación. Tiene un rol social muy importante, y ese rol social hay que mantenerlo con lo que pueden ser los programas de alto rendimiento, que buscan darle una oportunidad a un jugador para transformarse en profesional, tener una opción secundaria en su vida o en su cabeza, que capaz que planificó otra cosa, un estudio, o tiene otra cosa en su mente, decirle, bueno, esta es otra opción que la puedes hacer paralela a tus estudios y que te puede dar la oportunidad el día de mañana de, no sé, jugar un mundial con Cóndores, o jugar un juego olímpico con el Seven, o una Superliga Americana con Segnam, que eso va a pasar. Cada vez va a haber más jugadores que van a ser profesionales, pero para jugar Super Rugby América. Y capaz que no ascienden al otro escalón, pero sí tienen el nivel de ser profesionales en su país. Para mí es muy válido eso también.
A mí que me tocó en su momento irme a Bristol a jugar al rugby profesional, me hubiese encantado haber jugado en una franquicia uruguaya y, y ser profesional y estar en mi casa y poder estudiar y poder seguir una cantidad de cosas. Entonces, creo que ese es un poco el camino que hoy tiene el rugby nacional y creo que hay que dejar bien claro el rol importantísimo de los clubes, que no hay que mezclar todo porque esas mezclas generan falsas expectativas. Y en ese sentido, sobre todo pensando en el profesionalismo, llevándolo a la experiencia que ha sido Selknam, ¿es hoy día una opción viable para un jugador desarrollarse netamente en el rugby, desarrollarse profesionalmente 100% en el rugby, o todavía hay una brecha para llegar a ello, pensando en temas administrativos, temas de sueldos, temas de volverse un profesional solo del rugby? Bueno, a ver, sí, depende de los jugadores, depende del apoyo familiar que tenga. eh, Hay una cantidad de factores que cambian. Eh, Nosotros lo que tratamos de hacer es darle un buen programa de rugby a un jugador que esté en academia y que tenga un pathway claro al alto rendimiento. O sea, hoy día, bueno, yo entro a los 16 años, tengo los cefares, me desarrollo, tengo determinados campeonatos en Argentina, después paso a la Sub-17, Sub-18, juego los sudamericanos de la categoría, paso a la Sub-19, M20, el año que viene va a haber un Challenger, pero la idea es generar una categoría que vaya en búsqueda de mundiales juveniles y que juegue esto, y después entrar a la plataforma profesional en la cual tenés el Seven y Selknam. El pathway está armado, o sea, el camino está armado, para hablarlo en español, el camino está armado, está perfectamente diagramado. El tema que, bueno, hay algunos chicos que tienen más dificultades que otros, por diferentes razones, por regiones, por esto, por lo otro. Lo que está buscando la federación es crear una fundación y que permita ayudar a todos estos chicos que tienen diferentes realidades para igualarlos a todos y generar una posibilidad grande de que cada vez haya más cóndores provenientes de lugares más recónditos, que no hay un campeonato estabilizado o clubes que tengan esa capacidad de desarrollarlo. Y en esa misma línea, eh, eso es lo que se está desarrollando a nivel local. Pero bueno, lo hemos visto en otras entrevistas, lo hemos conversado en otras oportunidades. Eh, tú también has criticado abiertamente la gestión que está realizando hoy World Rugby, pensando en el Cono Sur principalmente, con los países emergentes. En ese sentido, ¿cuál crees tú que es hoy la deuda que tiene World Rugby, no tan solo con Chile, sino con la región en ese sentido? Mira, si World Rugby tiene una visión diferente a la que tenemos por acá. Claramente está muy lejos de los clubes, o muy lejos de lo que es las comunidades de rugby. Entonces es muy difícil entender qué necesidades tienen los países o desde dónde viene un jugador. Hay una visión directa, o sea, él tiene una visión sobre el equipo que vos presentás en una cancha. O sea, como que esa es la consecuencia. Pero bueno, el camino que atraviesa un jugador y que atraviesa una federación para formar un jugador o para lograr un hito como la clasificación a un mundial, el camino, lo difícil de ese camino arduo y a veces es una apuesta infinita, ¿no? De económica y bueno, y de involucramiento desde social, personal, lo que uno quiera, están en esos caminos hacia un mundial. Y a veces sale bien, a veces sale mal. Cuando sale mal, yo creo que lastima mucho a esas uniones. Entonces, creo que World Rugby podría ayudar a que ese camino sea más fácil, como era antes. Creo que había más soporte económico, había un poco más de apoyo, hacerlo más fácil, porque la verdad que a veces se hace largo, se hace difícil, y el problema es el final negativo o no positivo al 100%, no, porque, no sé, imagino al Paraguay de turno que tuvo un gran empujón, pero no iba a tener el final capaz que deseaba. Después, bueno, vino todo esto de la suspensión, pero habían logrado una primera etapa. Entonces, bueno, quedo acá, me das un empujón, no, y cuando partís de acá, partís del mismo lugar en la siguiente etapa. Entonces, esas cosas me parecen
Me parece que no valoran el trabajo que hace una unión como la paraguaya, la brasileña, la colombiana, la chilena, uruguaya. Creo que ahí es mi visión diferente de World Rugby. World Rugby ve más la consecuencia que es el equipo que entra a la cancha y evalúa eso. Yo prefiero evaluar otras cosas. Y en esa misma línea, pensando en World Rugby y el desarrollo de las naciones emergentes, ¿crees que quizás la cancha es dispareja pensando en cómo se aplican estas políticas en Europa, ahora mismo en relación a lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo crees que quizás hay una falta de visión respecto al trabajo que se está haciendo en Sudamérica? Sí, yo creo que hay una falta de visión ni hablar de Sudamérica, pero sobre todo hay una evaluación económica de algunas cosas, ¿sí? de algunos países que pueden parecer más interesantes, o no sé, hay como una evaluación económica, pero no hay una evaluación deportiva, claramente. O sea, todos los modelos de World Rugby van hacia una clasificación de países entre Tier 1 y Tier 2, y en definitiva niveles de esos países en los cuales si yo hago competir a los buenos entre los buenos y a los malos entre los malos, y bueno, visto desde su óptica, ¿no? La tendencia cuál sería, a separar cada vez más, ¿no? A abrir una ventana cada vez más grande de nivel. Entonces, a mí me parece que sería importante que World Rugby tenga esa visión también, porque no sé, yo imagino de acá a 15 años, a 20 años, en una visión más futurista, cuál podría ser el futuro de un equipo que pasa 20 años jugando entre rivales de más bajo nivel que los que juegan entre los... Va a existir un mundial de 24 países cuando hay 12 que competitivamente han competido durante años a otro nivel. Va a ser interesante, la gente va a pagar una entrada por ver una consecuencia de algo que es inevitable, que unos empeoraron y los otros mejoraron. O sea, capaz que la política es volver a un mundial de, no sé, de 12 países o de 14 países, no lo sé. Por eso digo, yo creo que hay que tener mucho cuidado. El alto rendimiento que produce jugadores para que cumplan un rol adentro de una cancha tiene límites, y los límites son los de la competencia. Si vos no competís, no mejorás. No hay forma de mejorar. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con eso, porque la evaluación de ellos es a veces económica o a veces mucho más puntual y vertical, decir, bueno, esto se va a jugar así porque es la idea, y después terminás a los 4 años yendo a un mundial y acompañando. Es como lo de los juveniles, que hacen un mundial juvenil de 16 países y hay 24 países en un camino hacia el mundial de mayores. O sea, no sería lógico desarrollar a los futuros jugadores de los seleccionados mayores en el mundial juvenil, tener el primer contacto con una nación de primer nivel, hacerlo a los 19, 20 años. Creo que es una variable importante, en que si lo haces cuando tenés ya 24 y sos un jugador hecho y te encontrás que el primero de tu serie es Nueva Zelanda, bueno, hay un diferencial. Claro. Y en ese sentido, sobre todo pensando en lo que es el partido de la ventana de noviembre, el partido ante Italia, ¿qué rol juega este partido tanto para el desarrollo del alto rendimiento como también en la misma expectativa de los jugadores? ¿Cuáles son tus objetivos de cara a lo que es este partido también? Bueno, la verdad que una de las ideas era generar 2 partidos, ¿no? No se pudo por diferentes razones, pero la idea es jugar series de 2 partidos intensos, ¿no? De acá al Mundial, lograr conseguir 2 partidos intensos, porque se va a dar naturalmente que vamos a tener 2 obligaciones muy grandes en el Mundial, por series de 3, en las cuales son muy importantes performar mucho en 2 partidos. Entonces, bueno, queremos preparar al equipo que tenga esa capacidad de performance y de apuntarle, ¿viste? a 2 partidos de nivel. Porque, bueno, lo ideal serían 3 partidos, todo, pero
uno tiene que también ser más consciente de que es más difícil lograr 3 partidos, una performance de 3 partidos seguidos. Entonces, hoy por hoy, o por lo menos en el primer año, que lo que 2026 queremos focalizarnos en ventanas de 2 partidos muy exigentes, y bueno, después jugar algún otro partido más, pero ese va a ser nuestro objetivo. Y este partido de Italia, bueno, es el comienzo de estos partidos exigentes. Sacar conclusiones. En definitiva, uno tiene que sacar conclusiones de este tipo de partidos. Si uno se prepara para ganar la Italia de visitante en la ventana de noviembre, es un poco iluso. Pero creo que, bueno, a ver, los partidos son partidos, ¿no? Hay que jugarlos. Pero nosotros claramente vamos a sacar conclusiones y a desvestirnos un poco ahí. Sí, bueno, acá estamos, Chile es esto, con esto se clasificó al Mundial, juguemos y veamos cuáles son las consecuencias inmediatas de jugar contra un Tigre en una ventana internacional. Bueno, y en este camino, en este desarrollo, pensando ya en un plano más personal, ¿cómo lo viviste tú? La familia, los amigos, ¿cómo fue esa sensación de, chuta, estamos nuevamente en un mundial, vamos a encaminarnos en una nueva aventura con los grandes del rugby y vamos de nuevo? Una aventura más de Pablo en el rugby. ¿Cómo lo viviste eso en lo personal? Mirá, a mí personalmente, bueno, yo lo viví muy personal esto. Tuve un año bastante movido y la verdad que lo tenía como un desafío. Lo viví más intenso que otros años. Mirá, cuando el proyecto era para el 2023, con todo lo de la pandemia en el medio, con todo, el proyecto de Chile Rugby era un proyecto que no tenía estabilidad, no tenía proyección asegurada, pero tampoco tenía tantos riesgos. No había tanta gente que creía que este proyecto era un proyecto de vida para mucha gente en muchos años, ¿no? Cuando uno se proyecta, ¿no? Un chico que entra a los 16, 17 años, que acepta que el rugby profesional puede ser una gran parte de su vida. Y después, bueno, viene después un después. Entonces yo posiblemente primero no sé si lo sentía tanto esa responsabilidad por otras personas, ¿no? Y ahora no. Ahora yo siento que hay una cantidad de gente que ha decidido que el rugby sea su medio de vida, que el rugby de alto rendimiento sea su medio de vida y que confía en que la federación le va a dar un proyecto estable y al mismo tiempo una liga profesional y unas franquicias y un contrato para ser un jugador profesional o ser un kine, un entrenador o un videoanalista. Todo eso yo me lo tomé muy personal, me siento responsable de los proyectos porque, bueno, un poco lidero gran parte de todos esos proyectos que está esa gente involucrada y la verdad que sentía que si no clasificábamos, aparte de ser mi responsabilidad, era como que donde yo podría solucionar problemas de esa masa de gente que no sé cuál iba a ser el futuro de esto. Capaz que no cambiaba nada, pero capaz que sí. Entonces, la verdad que lo viví muy intenso y pasé 3, 4 meses súper ansioso y con muchísimo sentimiento de responsabilidad. Y cuando se cumplió, se terminó, me sentí muy contento por todos ellos, ¿viste? Por la gente que labura conmigo, por los jugadores, por los directores, por la gente que está vinculada y por los hinchas. No es fácil. La verdad que los hinchas de Chile Rugby están, ¿viste? Están en todos lados. Vas a Uruguay hay 400, vas a Chile hay 22.000, vas a Francia hay 25.000. No es tan fácil que pasen esas cosas. Entonces, a mí personalmente me va generando una responsabilidad. Capaz que tendría que ser un disfrute, pero bueno, hasta ese momento, te digo, hasta el pitazo final del referee, tenía un coso acá colgado, ¿viste? Que no sé de dónde salió, pero es una sensación difícil, ¿viste? Y también ahora pasó. Ahora tengo otras cosas, pero mucho más llevaderas. Y en esa misma línea, mencionaste hace un par de semanas a ADN.
que 2027 es el cierre de tu ciclo con la selección. Que también en esa oportunidad señalabas de que tenías un lazo muy fraternal con tus dirigidos. Quizás esta misma responsabilidad es parte de todo ese cierre de ciclo, o también hay otras razones para decir un punto final a lo que es Lemoyne y los Cóndores. Mira, creo que lo he dicho, digo, no hablo de amistad porque nosotros con los chicos no es que somos amigos, pero somos constructores de un proyecto exitoso, un proyecto que ha no sé, cambiado el rugby chileno, creo que fomentado una cantidad de cosas en el deporte chileno y ese vínculo de construir algo y ese vínculo de decir que sí a muchos no y todo ese camino juntos nos ha hecho tener unos lazos de confianza, de relacionamiento súper importantes, en el cual yo no estoy dispuesto a arriesgar esos lazos, no los quiero y creo que si esto se sigue estirando, mi relación con ellos puede llegar a tener un cambio en esa confianza o en ese respeto mutuo que hay. Y no estoy dispuesto a arriesgarlo, no quiero arriesgarlo, porque me parece que cuando uno construye tanto con alguien, viste, no se tiene que pelear, no se tiene que distanciar, no tiene que cruzar ningún límite. Y hoy tenemos una relación espectacular, construimos cosas juntos, nos damos un abrazo y nos sentimos que estamos construyendo cosas. Entonces, yo no quiero un día que me den la mano. Digo, vamos, yo le doy la mano a todos todas las mañanas, pero no quiero un día que se rompa algo tan construido, tan real. Es real. Nosotros tenemos una relación real con todo. Cuando nos decimos cosas que no están buenas, cuando nos decimos cosas cuando nos abrazamos porque clasificamos un mundial, pero es real, es 100% así, y así somos y así avanzamos, y cuando yo tengo alguna política que voy a implantar en la cosa, me junto con los 4 o 5 tipos líderes de esto y les digo, esto va a ser así, así, así. El día que me digan, no estamos de acuerdo contigo, listo. Hasta ese día, capaz que es antes del mundial, no sé. Pero hasta ahora ha sido, vale, vamos. Y como hemos ido tanto juntos, no entiendo que yo tenga que hacer otro periodo más para que en algún momento forzar un distanciamiento. Pensándolo hasta el momento, ya que tú mismo lo señalas, no sé qué pase de aquí al Mundial, pero hasta el momento, si tuviésemos que analizar retrospectivamente lo que ha sido la revolución Pablo Lemoyne en el rugby chileno, si tuviésemos que analizar cuál es tu legado que queda en el rugby chileno, si lo pudiésemos puntualizar, ¿qué crees tú que cambió del rugby chileno con tu llegada a los Cóndores? Bueno, yo creo que lo primero que hay es una mentalidad de crecimiento. O sea, nadie está dispuesto a quedarse en el mismo lugar que estaba hace un mes. O sea, nadie está dispuesto a quedarse en la clasificación del Mundial. O por lo menos la federación y el rugby chileno creo que está dispuesto a avanzar y a ir a más y querer ganar un partido. Eso es querer crecer. Yo creo que eso lo he dejado en todos. La gente que trabaja conmigo y los jugadores, todos quieren un poco más. Todos están dispuestos a dar un poco más. Parece que eso puede ser que lo haya instalado esta capacidad de proyección, ¿no? Decir, bueno, che, allá hay mejores cosas o hay más cosas más grandes o cosas. Creo que ahí es donde, por lo menos puedo decir que yo siento que la federación ha cambiado, los jugadores, los grupos cercanos míos, y veo los clubes, veo los campeonatos, todo ha apuntado a un poco más. No lo digo como creo que es algo que estaba, por eso digo, creo que socialmente existía, porque Chile es un país que crece en varios ámbitos, pero creo que había que despertarlo en el rugby. Bueno, yo creo que logré despertarlo. Después, mi otro legado grande va a ser dejar un grupo de jugadores que yo creo y estoy convencido, o te diré que estoy seguro, que nunca van a aceptar de que el rugby vuelva al pasado, o que Chile Rugby no crezca.
no vaya siempre a más. Desde la humildad y el respeto, creo que eso también es algo que puedo decir que lo he inculcado. Creo que se puede trabajar con humildad y con respeto sin perder ningún posicionamiento. Y me parece que este grupo de jugadores, creo que el futuro del rugby chileno está asegurado, por lo menos desde ahí. Y lo tercero, y creo que también importante, es haber sacado el cuco del alto rendimiento. Creo que el alto rendimiento, que es el potenciador más grande del desarrollo y de la masificación del rugby en todo ámbito. A ver, los éxitos deportivos son los potenciadores más grandes. Hay tal generación que salió campeón, no sé, el Colo-Colo, hay más hinchas de esa generación. Los nenes que nacieron en esos años son más hinchas de Colo-Colo, los nenes que nacieron el año que salió campeón la Católica, y eso pasa en todo el deporte. Y creo que el alto rendimiento de rugby en este caso logró crear fanáticos y logró masificar y logró acercar familias al rugby, que capaz que otro modelo de desarrollo de rugby no lo hubiese logrado. Y capaz que eso son las cosas que me adjunto, una cuota aparte de esas tres cosas que te dije. Después, los actores principales de esto son los jugadores, los que estuvieron y los que están. Ellos son los actores, son los que llevan la obra adelante. Y el otro, yo ni siquiera director, soy casi asistente, voy como llevando la cosa un poco ahí atrás, ¿no? Pero los jugadores son los responsables, ¿no? Son los tipos que decidieron cambiar, y cuando no había agua venían igual, cuando no había cancha venían igual, cuando no había plata venían igual. Yo qué sé, son los tipos que decidieron realmente cambiar esto. Y en este cierre de ciclo, es un cierre con la selección, pero ¿te ves asumiendo otro rol dentro del rugby chileno? ¿Desarrollo, administrativo? ¿O es un punto final de la historia de Pablo con el rugby? No, me faltan 2 años, ¿no? Tengo que cerrar el Mundial, que hoy, la verdad que hoy no es mi prioridad. Mi prioridad es crear una cantidad de cosas que hay entre hoy y el Mundial, para que después del Mundial exista una federación mucho más fuerte en una cantidad de ámbitos y un proyecto mucho más ambicioso. Esa es mi prioridad hoy. Por supuesto que el Mundial es la llave que va abriendo una cantidad de puertas para que eso pase. Y después, a ver, yo ya he planteado una charla con los directivos y bueno, y estoy un poco a la espera de qué es lo que esperan, cuál rol pueden sentir de que yo tengo otros roles ya en la federación, no solo soy head coach, soy director de rugby, estoy relacionado en todos los programas que tiene la federación, porque creo que cualquier programa que afecte al equipo tiene que estar bajo control de alto rendimiento. ¿Para qué? Para que no haya una afectación. Y después ser responsable por eso. Eso lo hago hoy actualmente. Bueno, entonces lo que podría llegar a seguir es en este rol de director de rugby o de director de proyectos, no sé. Pero eso es una decisión mucho más directriz y no depende tanto de mí. Y bueno, después también tengo una charla importante con mi familia porque el otro día lo conté en algún lado, no me acuerdo en dónde, pero yo mido a mis hijos, viste, con una pared en mi casa y le pongo la rayita de que son chiquitos y me he encontrado más de una vez con 4 o 5 centímetros de diferencia entre una medición y la otra, y 5 centímetros en un hijo es mucho, y a veces me cuesta asimilarlo, me doy cuenta que me estoy perdiendo una cantidad de cosas y bueno, y también tengo que tener un diálogo ahí interno, familiar, para ver si lo que me propongan acá es acorde a lo que yo pueda seguir dándole o no a mi familia. Y en ese sentido, pensando, tirando el tiempo adelante, pensando en unos 10 años más, Pablo,
respecto a todo el proyecto, todo lo que has construido acá junto al equipo, a los jugadores, a la federación, ¿dónde ves el rugby chileno que debería llegar para decir hemos logrado con todo lo que nos propusimos? Pensando en 10 años, 20 años, tal vez, ¿dónde debería estar el lugar que debería ocupar el rugby chileno? Bueno, yo creo que hay un proceso grande de desarrollo ahora, ¿sí? A nivel regional. Creo que las regiones tienen que crecer mucho, porque creo que ahí hay una posibilidad gigantesca de chicos para jugar y clubes y gente extraordinaria. Yo tengo una cantidad de relaciones de gente que me envía, viste, mensajes y todo, y hay mucha gente de regiones y me piden el Seven de no sé qué y mandan una salud. Yo veo que hay una cantidad de gente que está relacionada al rugby en regiones. Para mí falta visibilizarlo más, entrar en relación con la federación mucho más y creo que ahí hay una gran oportunidad. ¿Y por qué no? El rugby chileno tiene todo para ser como el rugby argentino. El tema es que el rugby argentino, capaz que hay 100 años de diferencia de ese desarrollo masivo, y capaz que acá en Chile se hizo un desarrollo mucho más centralista acá en Santiago, mucho más en torno a los colegios y a los clubes, y gracias a Dios que eso pasó, porque hay una cantidad de gente que juega al rugby por eso. Pero hoy creo que es el momento de la federación de fomentar que las asociaciones crezcan y se masifique, y ojalá en 20 años me toque ver, no sé, cada región que tenga su campeonato, su cantidad de jugadores, ¿viste? Pero la verdad que sería importante, por lo menos para mí, realmente visualizar el impacto de los mundiales en gente, en equipos, en asociaciones, en campeonatos, en empresas apoyando el deporte, en esto de ser el deporte número 2 masivo en Chile, con lo que significa el fútbol, ¿no? Bueno, tomar ese lugar y desde la política tener la misma visión que se está teniendo hoy actualmente con lo poderoso que está haciendo el rugby, con la parte política, con los mensajes del presidente de la República, con toda esa fuerza de entregar una camiseta al Papa o nombrarnos en la ENADE o invitarnos a la moneda. Esos mensajes yo no quiero que sean una semana cada 4 años. No me interesa. Yo quiero que perdure el tiempo. La única forma de perdurar el tiempo es creciendo. Y el día que creces y sos interesante, todo se multiplica y se reproduce. Y bueno, y ahí se generan problemas, por supuesto. Pero bueno, me gustaría que haya gente de la que yo hoy me tocó formar con determinados valores y determinados lineamientos que sean los solucionadores de esos problemas. Porque acá nosotros hemos solucionado una cantidad de problemas. Lo que la gente nos planteaba un problema, nosotros lo veíamos como una solución rápida, ¿sí? Como una oportunidad de solucionar rápido algo. Bueno, ojalá pase que la gente esta que está hoy acá y que va a ser la que va a manejar la federación a futuro, siga con esa capacidad. Bueno, por honor al tiempo, Pablo, dejamos esta conversación hasta aquí. Agradecemos tu presencia, agradecemos tus palabras. Sabemos que vienen años difíciles, sobre todo gratificantes en cuanto al trabajo, pero ya creo que la invitación es clara. Vamos a Australia, vamos que con todo lo que tenga el rugby chileno, nos vemos en noviembre con el partido ante Italia. Y nada, agradecer nuevamente el tiempo, tus palabras finales en esta conversación, sobre todo pensando en lo que viene. Creo que después de la clasificación ante Samoa se abrieron muchas posibilidades para el rugby chileno y esas posibilidades, tú bien las has dicho, hay que tomarlas. Bueno, sí, a ver, los proyectos son día a día, aquí construyéndolos, siendo muy ambiciosos y siendo muy respetuosos. Entonces, creo que tenemos una cantidad de cosas que respetar y mantener en el tiempo. Llámese a la ventana de noviembre, el año que viene a la Nation Cup que nos va a tocar jugar, y al otro año al Mundial de Australia. Todo tiene que tener un orden, un respeto y una humildad por lo que nos toque.
si nos toca mucho, tenemos que tomarlo con humildad porque es pasajero, siempre pasa esto. Y entonces inmediatamente vienen desafíos después. Y creo que eso es una de las cosas que estos chicos han aprendido muchísimo y creo que es la base para que el proyecto desde Segnam, M20, femenino, no sé, Cóndores, crezcan. Mánquez el otro día hizo un partido extraordinario en Perú y ya ves, hay ganas y ya hay manija y el año que viene el Intercefar va a tener rugby juvenil y bueno, y todo eso es producto del éxito de un equipo. Manque logró un equipo, generó éxito y genera una potencia, pero potencia todos los proyectos de femenino en Chile, regionales, nacionales. Y a mí me gusta sentir lo mismo con Cóndores. Y ojalá que el M20 el año que viene tenga un gran challenger acá y ojalá que el Seven vuelva a los circuitos. Hay que tratar de lograr éxitos en todo, pero cuando no se logran, no quiere decir de que es el fin del mundo, sino que al otro día empieza de vuelta. Bueno, nosotros dejamos esta conversación hasta aquí. Agradecemos nuevamente a Pablo por las palabras, por todo este camino y toda esta esperanza que nos da también de cara a lo que viene para el rugby chileno. Y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad cuando sigamos con Rugby Chile, viviendo todo el rugby de Arica a Punta Arenas y de Cordillera a Rapa Nui, como siempre, en rugbychile.cl.